Impresionantes inundaciones, esto en Brasil, reportado en las últimas horas del día de ayer, 21 de febrero. También una tormenta solar nivel AX, que ya se había predicho, más o menos sucedió en el AR3590. El evento fue un AX 1.7. Y aquí, bueno, pues ha ido acelerándose poco a poco la actividad solar de aquí a su pico máximo para octubre, o de aquí a octubre. Pero vamos a la información de lo que está pasando en el mundo. Fíjense que China asegura que esto ya es una guerra de espías. Y es que China está acusando a la CIA, a los Estados Unidos, de lanzar una guerra total de espías. La agencia de espionaje de China, fíjense, de agencia a agencia, ¿no? La agencia de espionaje a China acusó a la Agencia Central de Inteligencia de la CIA. La Agencia Central de Estados Unidos, conocida como la CIA, está contratando y capacitando más hablantes de chino mandarín, para expandir sus operaciones en todos los rincones de China. O sea, vamos que pues tienen un interés fuerte esa inteligencia de tratar de adentrarse cada vez más a lo que pasa allá en aquel país. Las acusaciones fueron la respuesta del reciente artículo del director de la CIA, William Burns, en la revista Foreign Affairs titulado Spycraft and Statecraft, en lo que aseguró que la agencia está aumentando sus esfuerzos para abordar la competencia geopolítica con China. La agencia considera ahora a China como su principal desafío. Dice: China sigue siendo el único rival de Estados Unidos que tiene tanto la intención de remodelar el orden internacional como el poder económico, diplomático, militar, incluso tecnológico. El mismo director de la CIA, William Burns, anunció el establecimiento ya desde el 2021 de el Centro de Misión de China, que abordaría los desafíos globales planteados por la República Popular de China, que abarcan todas las áreas de la misión de la agencia, aseguró. En los últimos años, por un lado, inició, dice, la guerra de inteligencias. No escatimamos esfuerzos por intensificar su espionaje contra China y, por otro lado, presentó demandas contra sus víctimas, difamando escandalosamente la justificable defensa de China y tratando de tergiversar la ley de contraespionaje de la República Popular de China como una ley malvada. Lo que acusan es que, pues, están ahora mismo ya en un proceso de intenso espionaje entre ambos países. Esto, dice, puso en relieve las medidas extremas de que Estados Unidos está dispuesto a tomar para mantener su hegemonía en la utilización de aplicación de inteligencia, según ha dicho Li Wei, el experto en seguridad nacional del Instituto Chino de Relaciones Internacionales Contemporáneas. No es la primera vez que el Ministerio de Seguridad del Estado publica artículos en formato bilingüe para crear conciencia entre, dice, nuestra población nacional sobre la importancia de salvaguardar la seguridad nacional y contrarrestar el espionaje, según dice Global Times el día 18 de febrero. Y es que, bueno, China ha sido acusada en varias ocasiones de tener unas especies de comisarías en Estados Unidos, Canadá, España y otros países, y esas comisarías funcionan como edificios que están de alguna manera apoyando a chinos, pero que realmente también castigan a chinos que puedan ser problemáticos o críticos del régimen actual en China, de Xi Jinping. Cada vez que se revela dónde está ese tipo de edificios, inmediatamente lo desmantelan y desaparecen y se van hacia otros lugares, y ahí quedan solamente, vamos, tiendas, peluquerías, o sea, inmediatamente los transforman. Claramente, pues ahí hay un movimiento también de inteligencia de parte china dentro de muchas de estas potencias. Ninguno de los dos países se quiere quedar con las manos cruzadas. Están activamente investigándose, analizándose, observando, incluso tratando de influir en diferentes aspectos internamente, haciéndose presión de diferentes formas que van encontrando. Pero el punto aquí es, pues, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Cuál es la finalidad de esta guerra de inteligencias? Más allá de que claramente, pues, las intenciones profundas de estos gobiernos, pues, es influir y que sus bloques y que sus ideas y reglas, pues, queden sobre todo lo demás, ¿no? Pues así es, ¿no? Esa es la realidad. Aquí hay una pelea que pues apenas está empezando, que apenas se está notando y que pues no es tan visible para la mayoría. Lo que ve la mayoría pues son, ok, pues sí, más artículos de un país o del otro, ves o se ven noticias de estos constantes boicots que se hacen,
Pero más allá de eso, pues hay todo tanto una ciberguerra como una guerra de espías. Un tema pues que ahora China vuelve a sacar a relucir. Algunas veces lo hace Estados Unidos, algunas veces lo hace China, pero el problema continúa. Vámonos a otro asunto también importante. Fíjense que han estado saliendo últimamente análisis muy interesantes sobre cuál es la verdadera intención de la guerra de Rusia y Ucrania. Y aquí estamos hablando de que a esto se le llama guerra proxy. ¿Qué es una guerra proxy? Aquí se los hemos comentado varias ocasiones, como Vietnam, por ejemplo, o Afganistán, o otras guerras en la historia, pues han sido guerras proxies. Me refiero a Afganistán cuando Rusia atacó a los afganos. En ese momento fue una guerra proxy porque realmente pues era una guerra en la que Estados Unidos apoyaba en ese momento a los talibanes y era una forma de combatir contra Rusia sin realmente tener una guerra directa. Igual lo es Ucrania, lo fue Vietnam. O sea, Vietnam era apoyado por Rusia y vamos, la guerra real no era Estados Unidos-Vietnam, la guerra real era Estados Unidos-Rusia a través de Vietnam. Rusia pierde la guerra en Afganistán y Estados Unidos pierde la guerra con Vietnam. Digamos que punto y punto. Pero lo que está pasando en Ucrania es algo similar. Primero definamos claramente que es una guerra proxy. Una guerra proxy es un conflicto entre dos entidades, entre dos países o potencias, pero en lugar de enfrentarse directamente, uno de los bandos, uno de los países, digamos, apoya a los combatientes de un país, de un gobierno, digamos, ¿no? Y el otro, pues es el que tiene la guerra con ese país. En el caso Rusia contra Ucrania, bueno, pues ahí está la guerra, ¿no? Pero Estados Unidos enfrenta o hay una guerra proxy contra Rusia. En este caso no es Estados Unidos, es la OTAN completa que está teniendo una guerra con Rusia de manera indirecta. Por eso se llama guerra proxy. Entonces, por eso se determina que esto pues, realmente es una guerra proxy, una guerra entre OTAN y entre Rusia, ¿no? O sea, Ucrania está en medio, Ucrania es el pretexto, digamos, para pues estar desgastando, en este caso, lo que para la OTAN es el enemigo Rusia, y Rusia pues decide Rusia entrar a invadir a Ucrania creyendo pues que la va a tener fácil, pero el cálculo, la falla de cálculo de Vladimir Putin pues es que solamente se está desgastando económicamente, políticamente, militarmente, ¿no? Y la OTAN, al contrario, la OTAN cada vez está más fuerte. ¿Por qué? Porque la OTAN ya era muy cuestionada. Muchos creían que la OTAN está a punto de desaparecer y ahora, gracias a la guerra de Ucrania, pues está más fuerte que nunca. Están empezando pues a invertir muchísimo más en armas, están construyendo más nuevos equipos, hay más países integrados en la OTAN. Vamos, la OTAN de hace 2 años ahorita se ha reforzado de manera significativa, pero Rusia de hace 2 años ahorita pues está muy debilitada, con mucho menos ejército, han muerto cientos de miles del lado ruso y del lado ucraniano obviamente, pero de la OTAN están pues intactos en ese sentido. Entonces realmente esta guerra proxy pues tiene muchos más desafíos de lo que aparentan. Y otro de los puntos importantes es aquí hay objetivos estratégicos, y un objetivo estratégico claramente puede ser el desgaste, y eso se está logrando bastante. Para Rusia el objetivo estratégico a corto plazo es mantener a Putin en el poder. Por eso tan importante lo Advinka. Advinka entra como ese punto de éxito, entre comillas, a pesar del enorme desgaste que tuvieron con Advinka, pues esa es una forma de decir, bueno, estamos logrando algo para Rusia, ¿no? Estamos obteniendo un cierto terreno extra, a pesar de, pues insisto, las enormes pérdidas que tuvieron. Entonces tenemos que empezar como a dejar de pensar que es nada más una guerra entre dos países. Esto es un conflicto mucho más abierto, mucho de bloques básicamente, en el que también China está participando, Corea del Norte está participando, Irán está participando a través de Rusia. Entonces es una guerra proxy por todos lados, ¿no? O sea, hay muchos intereses detrás de estos dos países, tanto de Ucrania como de Rusia, ¿verdad? Y eso, pues bueno, a la hora de contar y a la hora de conversar sobre este tema tenemos que acordarnos de estos
puntos clave, ¿no? De estos otros países que están también atentos, observando, apoyando con dinero, apoyando con objetivos, con estrategias, con castigos entre unos y otros países. Vamos, hay un jaloneo en muchos sentidos, político, económico y militar, ¿verdad? Y tecnológico también, y de ciberguerra. Bueno, es que son muchos frentes al mismo tiempo. Y obviamente el tema de inteligencia, ¿no? El tema de espionaje y todo esto, porque aquí hay mucho aprendizaje. ¿Qué estrategias funcionan en estos tiempos en base a la famosa llamada guerra electrónica? Porque eso también, ¿no? Ese es otro punto también. Aquí ya se está librando la guerra del futuro. O sea, ¿cómo van a ser las guerras en el futuro? Bueno, están aprendiendo cómo hacerlo a través de Rusia y de Ucrania. Y ahí están notando China, Estados Unidos, OTAN en general, están ahí todos. Es más, los mismos grupos radicales en Medio Oriente han estado aprendiendo de esto. En África también se ha estado viendo ciertas técnicas que se han visto en Ucrania, que se han visto en Rusia, ya se están viendo también en África. Porque ahí está el aprendizaje. Pero bueno, vámonos a otro asunto, otro tema importante. Hasta pronto.